Ustedes saben que en los últimos meses han caído varios de los fondos de inversión ganadera. Hablamos de Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera. Esta semana se supo que otra empresa, no sé si igual, pero similar por lo pronto, arrojaba problemas similares, de donde no podía hacer frente a sus obligaciones. Estamos hablando de Portfolio Capital. La compañía citó a alrededor de 40 inversores a instancias informativas sobre su situación financiera en junio. El 20 de mayo debería haber hecho frente a varias de esas obligaciones y no lo hizo. Y ya con respecto a esto se han presentado las primeras denuncias. Estamos en comunicación ahora con la abogada Graciana Abelenda para conversar sobre este tema. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, buen día para todos. Agradecemos que esta instancia, tal como menciona, durante los últimos días los inversores de Portfolio Capital recibieron esta noticia relativa a que no podrían cobrar los dividendos pactados para el 20 de mayo en el marco de una misiva enviada por las autoridades de esta empresa que captaba ahorro público y que justamente explica que la situación, la presión sobre el sector de estas empresas de inversión fue lo que llevó a no poder desembolsar las rentas de acuerdo a lo pactado en los contratos. Doctora, vamos a ir por partes. En primer lugar, en su calidad de defensora de potenciales damnificados por esta situación, ¿cuándo tomó conocimiento por primera vez sobre el escenario usted? Mire, la realidad es que nosotros veníamos siguiendo esta situación desde el mes de febrero en virtud de que inversores de Conexión, República e incluso Grupo Larrarte también habían colocado sus ahorros en este Portfolio Capital. Por ende, veníamos siguiendo con mucha atención la situación, pero más bien esperanzados en que no tuviera un desenlace similar. Claro. Y ¿a partir de qué momento usted empieza a advertir que el desenlace puede ser similar? Mire, durante el mes de marzo, algunos de nuestros clientes empezaron a sospechar que podía estar ocurriendo lo mismo en virtud de que intercambiaban comunicaciones con los responsables de este fondo y no tenían las respuestas esperadas. Pero la realidad fue que esto se consumó o que se confirmaron estos indicios cuando recibieron la comunicación del 20 de mayo. Doctora, ¿qué es lo que prometía Portfolio Capital a sus inversores y o accionistas? Porque está esa diferenciación también que hay que hacer con respecto al tipo de vínculo que habría con esta empresa. Sí, justamente. Lo que prometían era una renta fija, básicamente, para aquellos clientes que habían suscrito los acuerdos de accionistas, que es una primera alternativa que ofrecían, y lo mismo ocurría con quienes suscribían contratos de capitalización, a quienes también, mediante distintos contratos, lo que ocurría era algo muy similar a Conexión Ganadera y República, donde colocaban sus ahorros, se compraba ganado que quedaba bajo propiedad o titularidad registral del inversor a cambio justamente de una renta fija que se abonaba dentro de determinado plazo. Doctora, ¿hemos podido establecer o han podido ustedes establecer hasta ahora el monto de inversión? Le hago esta pregunta porque una de las cosas que más llamó la atención en el caso de la caída de Conexión Ganadera y la estafa que se habría configurado allí eran los montos importantes de depósitos que había justamente en esa empresa, depósitos o palabra similar, digamos. ¿En este caso se puede establecer eso? Mire, nosotros a ciencia cierta hoy desconocemos a cuánto asciende el total invertido por los ahorristas. De acuerdo a la versión que trascendió por parte de la propia empresa, estaríamos hablando de poco más de 400 clientes que colocaron una cifra cercana a los 15 millones de dólares, que si comparamos con lo que es Conexión Ganadera, donde hablamos de montos cercanos a los 400 millones, claramente estamos casi 30 veces por debajo. Claro, ni que hablar. Doctora, las personas que usted está representando, ¿qué tipo de vínculo tenían con Portfolio Capital? Mire, tenemos clientes bajo ambas, modalidades, tanto con acuerdo de accionistas como con contratos de capitalización. Es muy importante señalar que no eran clientes de toda la vida, es decir, desde los comienzos de Portfolio Capital,
sino que habían arrancado entre 2021 y 2024 a colocar o confiado sus ahorros en esta empresa. Y en ese plazo de 2021 a 2024 de los clientes que usted representa, ¿hubo algún problema? ¿Los primeros problemas se dieron a raíz del efecto cascada con los otros fondos? Mire, no le podría establecer con exactitud porque en realidad estos clientes que representamos en noviembre, porque como bien decías, estaba previsto cobrar intereses tanto en noviembre como en mayo, no habían solicitado retiros ni habían cobrado, sino que iban capitalizando su inversión. Claro, claro. Doctora, de parte de la empresa, ¿qué respuesta han recibido hasta ahora? ¿Han hecho alguna comunicación oficial junto con una carta que apareció la semana pasada? ¿Cómo ha sido el vínculo con la empresa? Mire, salvo la misiva fechada 20 de mayo, no han tenido ulteriores comunicaciones. La realidad es que nosotros el propio 21 de mayo presentamos en sede concursal la solicitud de concurso, valga la redundancia, así como una denuncia penal tendiente justamente a investigar hechos con apariencia para que justamente sean las autoridades jurisdiccionales quienes investiguen, analicen la situación y eventualmente tomen cartas en el asunto en base a lo que nos plantearon nuestros clientes. Doctora, ¿quiénes son los responsables de Portfolio Capital? Sin perjuicio de que desconocemos a ciencia cierta quien suscribía los contratos, todos los contratos que hemos analizado hasta ahora, es Alejandro Luis Berruti Rizzo. En algunos hay distintas modalidades y justamente hay distintas razones sociales involucradas. Claro. Está Oro Rojo, Reina Vaca, un portfolio que ya cerró, que se llama algo así como fondo inversor o una denominación análoga, que funcionaba en la calle Esteban Elena, sí, y que justamente esa oficina está cerrada. Por ende, por ahora también hay una sociedad Argenti Berruti, sociedad anónima, pero no descartamos que surjan otras razones sociales, porque justamente fue lo que nos pasó con Conexión Ganadera. Cuando promovimos el concurso a fines de enero teníamos 3 razones sociales y a lo largo de todos estos meses hemos detectado muchísimas más. Por ende, claro, no nos sorprendería que ocurra lo mismo. O sea que hasta hoy el escenario es ad referéndum de que en la profundización de la investigación puedan aparecer otros nombres y otras razones sociales. Tal cual, o sea, la experiencia de estos últimos meses nos ha, digamos, enseñado que lo que uno ve al principio, cuando los primeros clientes vienen, no siempre es concluyente y que eventualmente puede haber entramados con más razones sociales o terceras personas físicas involucradas. Claro, claro. Doctora, con respecto a la caída consuetudinaria de estos fondos de inversión, digamos, la explicación que dieron en esta comunicación justamente de esta semana que está terminando es que la caída de estos grupos anteriores hizo que mucha gente que había hecho el depósito fuera ahora por no el interés sino por la capitalización y que eso los desfinanciara, los descalzara de alguna manera. ¿Eso se puede entender de esa manera? Bueno, en realidad es lo que ellos plantean a través de este correo electrónico, por lo menos, es que hay una presión sobre el sector y que tuvieron que salir a recomprar acciones o, digamos, u otros mecanismos. El punto es que esto a nosotros no nos consta y lo que planteábamos es que independientemente de la presión que haya sobre el sector, cuando uno suscribe contratos de capitalización o los documentos que vimos hasta ahora, las presiones exógenas no deberían condicionar el pago de renta. ¿Por qué? Porque si se realizó todo de acuerdo al objeto, la renta depende del precio del ganado, de que no haya sequía ni lluvias excesivas, que no haya cuestiones sanitarias, pero en sí que no vengan nuevos inversores no debería condicionar un pago si estuviera bien estructurado el negocio. Por el contrario, si son los nuevos inversores los que optan o condicionan el pago de capital, nos podría dar un indicio de estructura piramidal, ¿se entiende? Porque si yo hago todo bien, compré las vacas en base a lo que invirtieron mis clientes y estoy gestionando bien los campos, ese es, digamos, el hecho generador de la renta o interés que yo prometí. No necesito estar constantemente ingresando nuevos inversores para poder pagar con esas inversiones los intereses. Claro. Por ende, realmente, si bien entendemos el espíritu del comunicado y demás, no sería concluyente la teoría que llevó a esta presunta insolvencia.
Doctora, la crónica del Observador esta semana planteaba que el Banco Central del Uruguay había advertido al Fondo Ganadero Pampas por el tipo de comunicación que hacía y por el tipo de planes o beneficios o servicios que planteaba. ¿Qué implica esto en la investigación que están llevando ustedes adelante? Mire, justamente fue uno de los hechos que nosotros mencionamos tanto en sede concursal como en sede penal, porque justamente hay 2 resoluciones, por lo menos hasta ahora, de la Superintendencia de Servicios Financieros, o al menos a estas accedimos, una fechada 2018 y otra más reciente, donde justamente exhortaban tanto al Fondo Ganadero Pampas como a Berruti y Argenti, que es una de las razones sociales que le mencionaba, Oro Rojo y Reina Vaca, a cesar con estas, no solamente comunicaciones, sino actividad en el marco de que justamente ab initio, prima facie, no estarían cumpliendo con los requisitos necesarios para salir con ofertas al público y obviamente este es el objeto de Banco Central, claro. Digamos que es el regulador para todo lo que sea fondos de inversión o ahorro público. Por ende, la realidad es que si uno accede a las redes sociales e incluso a la web de Portfolio Capital, van a ver que en realidad hicieron caso omiso. Hasta el 24 de febrero se siguió publicando y justamente exhortando al público en general a invertir, y el speech era que la tranquilidad o que te fueras a Punta del Este, que era más fácil hacer crecer tus ahorros que estacionar en Punta del Este en verano. Por ende, resulta llamativa esta ambivalencia de mensajes que en febrero me estás diciendo, colocá tu plata acá, que es súper fácil hacerla crecer, que te damos la tranquilidad de que las vacas se engordan mientras que vos estás en la playa o haciendo el asado, y en mayo dicen que en virtud de las presiones del sector, que a esa fecha ya existían, porque cabe recordar que Conexión Ganadera comenzó su proceso concursal en enero y fue la última, antes había caído la Rarte y República, claro. Por ende, el espíritu parecería no ser muy claro ni muy coherente. Doctora, una pregunta más, y no la quiero comprometer, pero quiero sí conocer su opinión como experta en el tema. ¿Esta situación con Portfolio Capital es una situación que usted entiende análoga a Conexión Ganadera, República Ganadera y a Grupo Larrarte? Se lo pregunto de esta manera, o sea, si esto que está pasando ahora con Portfolio Capital es también un esquema Ponzi o un fraude. Mire, la verdad es que al día de hoy no tengo los elementos para aventurarle una opinión. Lo que sí le puedo decir es que tanto en base a los modelos contractuales como a, digamos, la secuencia de los hechos, tiene algunos rasgos en común. Llámese, a todos nos fue como tener un déjà vu de los primeros días de enero, cuando Carrasco salió a comunicar que iba a dar la cara, que iba a hacer estas instancias de streaming, versus el comunicado que recibieron los clientes el 20 de mayo, exhortándolos a participar de la asamblea extraordinaria. Por ende, si bien esperamos que Portfolio Capital honre el compromiso que asumió, o al menos que plasmó en este mail, de buscar alternativas para sus inversores, justamente esperamos que no se repita lo mismo que pasó con Conexión, con República y Grupo Larrarte, porque lamentablemente estos hechos parecerían de una película que venimos viendo hace 4 meses o 5. Doctora, ¿hay algún balance, hay algún papel que sustente lo que plantea Portfolio Capital? O sea, que diga, tengo tantas vacas en tal lugar, con tantos inversores que pusieron tanto dinero, porque entre otras cosas lo que pasó con Conexión Ganadera es que, bueno, no se sabía absolutamente nada con respecto a la salud financiera de esa, entre comillas, empresa. Bueno, al día de hoy estamos en un escenario muy similar, por eso le decía que lamentablemente se nos están repitiendo hechos de una película que ya vimos, a pesar de que puede ser que en los próximos días, en estas reuniones que citaron para el 10 y 11 de junio, nos sorprendan y presenten balances. Al día de hoy, si uno accede a la web, así como algunos clientes solicitaron directamente a la firma, de acuerdo a lo que nos comentaron, no tuvieron acceso a balances, y lo que nos preocupa, o por lo menos por ahora, es que de los clientes que suscribieron contratos de capitalización y que deberían tener una determinada cantidad de ganado bajo su titularidad, cuando accedemos al SNIC tienen menos.
Puede ser que se trate de un error, que haya pendiente de asignarles caravanas de terneros que nacieron recientemente, pero al día de hoy, con los que cotejamos, tenemos descalces. Graciana Abelenda, abogada, representante de inversores y accionistas en Portfolio Capital, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes y los mandaremos al tanto de la situación. Saludos.